Bueno, muy buenas noches. Soy el profesor licenciado Fernando Adrián Sosa y vamos a hablar un poquitito sobre la llegada del ferrocarril a Corrientes, la implicancia que tiene ese transporte, en lo que tiene que ver con el empresariado, lo que tiene que ver con la inmigración, con las formas de vida y con el trasfondo que tiene que ver la llegada del ferrocarril, no solamente a la ciudad de Corrientes, sino al interior provincial. La idea de llevar adelante el ferrocarril, primero del este argentino, que va después a ser del nordeste argentino, tiene que ver con una ideología y una forma de ver de la generación del 80 en nuestro país. La generación del 80 es aquella generación que dio a nuestro país el lugar que le correspondía en un mundo que estaba muy vertiginoso a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y que convirtió a nuestro país en uno de los principales yo no diría países del mundo, sino en una de las principales regiones del mundo. ¿Por qué no lo digo país? Porque si tuviéramos que definirlo al país solamente y individualmente, sin tener en cuenta a Uruguay o a Brasil o a Paraguay, estaríamos siendo egoístas. Esta zona, en especial la provincia de Corrientes, la provincia de Entre Ríos, yo diría que tuvo que ver y fue trascendente para los ferrocarriles por tres situaciones diferentes. La primera, había poca población. La segunda, había una necesidad de vincular a las poblaciones, había una necesidad de establecer, yo diría, vínculos entre esas poblaciones y además de sacar la producción. Y en ese momento, Gran Bretaña, a fines del siglo XIX, Gran Bretaña era el puerto del mundo y era el país a exportar y a importar en el mundo. De hecho, hay estudios, por ejemplo, cuando uno ve el ferrocarril del este argentino, ya estaba planeado antes de la guerra de la Triple Alianza. Lo que pasa es que en la guerra de la Triple Alianza los intereses económicos se fueron para otros lados que no tenían que ver con el desarrollo ferroviario en sí. Pero lo interesante de todo es que finalizada la guerra de la Triple Alianza se retomaron los proyectos. Y acá está un personaje interesante que es John Clark. John Clark es uno de los artífices del sistema ferroviario en nuestro territorio, sobre todo lo que tiene que ver en el norte de Entre Ríos y en el sur de la provincia de Corrientes. Técnicamente el tren arribó a la provincia de Corrientes el 20 de abril de 1875 a la localidad sureña del sureste correntino de Montecaseros. Lo hizo, es interesante ver esto también, ¿no? ¿Quién va a hacer ese trayecto desde Concordia, Federación Montecaseros? Lo va a hacer Nicolás Avellaneda, un excelente orador y uno de los principales oradores de la generación del 80, reconocido por su capacidad y su oratoria. Él va a estar inaugurando ese tramo de ferrocarril y sobre todo en 1875 va a dar lugar a la llegada del ferrocarril, como dijo, a esa zona de la triple frontera, porque muchos nos podemos imaginar, y es equivocado pensar, vuelvo a repetir ese término de el concepto de país. Cuando hablamos de ferrocarril tenemos que hablar de un concepto regional. Un concepto regional es ¿qué tanto contribuyó la llegada del ferrocarril al sur de Corrientes primero, para la Mesopotamia argentina y para los países vecinos? Por ejemplo, cuando vemos la localidad de Montecaseros, vemos que a 5 kilómetros, cruzando el río Uruguay, está Bella Unión, que es la República Oriental del Uruguay, y a unos kilómetros más está la localidad de Barra do Quaraí, que es Brasil. Entonces tenemos tres localidades, tres identidades diferentes, tres formas de ver los transportes diferentes, pero con empresas inglesas. Y ahí está el nudo de la cuestión aquí, que es, en primer lugar, es llevar el transporte lo más intensamente posible y abrir cada vez más, yo diría que los rieles cada vez abren más la posibilidad de exportación de las materias primas de nuestro territorio para el gran puerto de Buenos Aires. También es equivocado pensar que el ferrocarril fue de trecha lineal, o sea, es que el ferrocarril fue construido en orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso no es acertado. El ferrocarril se construyó por tramos, y no por tramos que iban 1, 2, 3, 4, sino, por ejemplo, Federación Montecaseros, después hubo otra parte que se construyó Paso de los Libres, Santo Tomé,
Virasoro-Santo Tomé, Corrientes Saladas, o sea, fue construyéndose, fue estableciéndose en todo el territorio mesopotámico con trayectos ferroviarios que se fueron uniendo progresivamente. La trocha fue originalmente establecida de una trocha ancha de unos 6,46 metros. Después esa trocha fue, después se firmó entre el adjudicatario y el Estado, esa trocha, los invito a leer a Fernando Ortega, cuando lo pueden googlear, porque él establece ciertas características y la renegociación acerca de cómo ahorraron las empresas inglesas para poder sacar mayor beneficio aún de lo que sacaban con el Estado argentino. Fíjense ustedes que el ferrocarril del este argentino pasó de ser proyectada con una trocha una trocha ancha de unos 6,46 metros a una trocha media de 435 metros. Es decir, ¿cómo se llevó adelante esto? Se llevó adelante por el esfuerzo de un grupo de personas de la generación del 80 que inclusive estaban en Corrientes y pensaban en Corrientes. Y el tema puntual de lo que costó a los correntinos, a los entrerrianos, a la Mesopotamia argentina en general, los trayectos ferroviarios, tienen que ver con la corrupción. Es decir, tienen que ver con que no se los controlaba. Había una garantía de 7% por milla construida, que en ese momento era una locura. El precio que se tasó que las empresas inglesas pedían para poder continuar con los rieles, o sea, continuar el trayecto, eran cada vez más onerosas. Y además había una característica que el Estado, en vez de controlar eso y tener los libros en español, en un primer momento y en un gran número de años, lo tuvo en inglés. Y eso obra, por ejemplo, viendo puntualmente lo que le costó a las empresas inglesas, por ejemplo, 2 veces arreglar el puente sobre el río Mocoretá, que está al borde, sobre la ruta 14, hoy sobre la autovía 14, bueno, demuestra la importancia que tenía para ellos el ferrocarril. Otro elemento interesante que demuestra la importancia que tenía para los ferrocarriles para los ingleses era que, esto que le voy a contar es un dato muy puntual. El ferrocarril llega en 1875 a Montecaseros, pero en ese lugar el río Uruguay no es navegable. Entonces, ya en 1800, después de diversas tratativas, se alarga 5 kilómetros más y llega la vía hasta Puerto Saibo. Y a partir de Puerto Saibo, uno encontraba vapores que le hacían continuar su viaje, que había comenzado con el ferrocarril, y continuar su viaje a la localidad de Paso de los Libres y siguiendo el río Uruguay hacia el norte, ¿no? Todo esto no es que formaba parte de muchas empresas que estaban todas desunidas o que no se conocían. Todas eran una. Y todas tenían su representación en Londres. Y cuando no tenían su representación en Londres, lo tenían en Buenos Aires. Pero muchas de las empresas, incluso el representante de la empresa del ferrocarril del este argentino, fue muchas veces el embajador inglés. O sea, hay que entender la situación del país. Hay que entender la situación de las demás regiones. ¿Cómo es posible? Y esto es uno de los datos que lo hablamos en el último Congreso de Historia de la provincia de Corrientes. ¿Por qué una zona marginal como Corrientes, comparado con lo que sería Santa Fe, Córdoba, por qué una zona marginal de Argentina va a tener vías férreas, inclusive aún mucho más rápido que zonas que eran mucho más ricas hacia fines del siglo XIX y que tenían una ganancia segura para un inversor? ¿Por qué? Y acá hay una cuestión central, que es la necesidad del Estado argentino de garantizar la soberanía sobre su territorio. Y hay que entender esto en el contexto en que se desarrollaba, por ejemplo, las discusiones de límites con el Brasil. Si algo había probado la guerra de Paraguay era la necesidad de transportar soldados y pertrechos bélicos lo más pronto posible a una zona en conflicto. Y bueno, todo eso sumó a que el ferrocarril, costase lo que costase, se ha llevado adelante. El ferrocarril del Este es uno de esos ejemplos. El ferrocarril del Este argentino lleva la producción
y a un costo elevadísimo, pero va construyendo un ideal de soberanía nacional sobre la costa del río Uruguay, en el límite con dos países hoy hermanos que son Brasil y Uruguay, pero que en 1875 había serios cuestionamientos, sobre todo con la República de Brasil, en algunos ríos, por ejemplo el río Chapecó y Jangada, que fue mucho después solucionado con la pérdida del territorio por parte de la Argentina, pero que no era del todo seguro una paz duradera con Brasil. Eso es interesante ver. Yo los invito a todos los que les interesa el tema a seguir mis palabras y consultar a Fernando Ortega, lo van a encontrar en internet. Y sobre todo ustedes se van a dar cuenta lo caro que salió el ferrocarril para lo que es nuestro territorio. Un territorio del sur correntino y de la provincia de Corrientes en absoluto marginal y sin embargo absolutamente caro. Pero siempre tengan en cuenta que el Estado tenía que garantizar la soberanía en ese territorio y así lo hizo.